Bienvenidos al canal Epifanías del Purgatorio. Les saluda su hermana en Cristo, Gaby Ledesma. Querida comunidad, si todavía no se suscriben, les hacemos la invitación cordialmente a suscribirse, a regalarnos un like. Si ustedes nos regalan un like, la plataforma en automático pues comparte con mayor constancia el contenido. Y eso ayuda mucho a que el objetivo de esta comunidad se cumpla, que es la evangelización. Lo que nos tiene aquí es la evangelización y la salvación de las almas del purgatorio. Bueno, a mí no me gusta tanto como decir, como ocupar el término la salvación, porque sabemos que las almas del purgatorio están salvadas. Sabemos que ellas ya se salvaron estando en el purgatorio, se libraron del infierno, están en el purgatorio. Bueno, tal vez podría ser ocupado el término salvarlas del sufrimiento del purgatorio. Se entiende que también por ahí va, ¿no? Pero a mí me gusta más como utilizar el término librarlas del purgatorio o ayudarlas a salir o liberarlas, ¿no? A lo mejor es el término como más ad hoc al dogma del purgatorio. Bueno, déjenos un comentario. Yo sé que hay muchos hermanos pues de muchos lugares donde nos escuchan. Hay hermanos que nos han escrito, que nos escuchan desde Suiza. Hay personas que nos oyen en Colombia. Hay personas que nos oyen en España. Bueno, hasta en Guinea, África. Hay personas que nos han puesto varios comentarios de dónde nos escuchan y de verdad que es sorprendente saber que pues hasta allá pueden llegar pues estos contenidos, ¿verdad? Estos contenidos de la evangelización. Pues esta es nuestra finalidad, queridos hermanos, estar unidos en la oración y en la acción por las almas del purgatorio. Fíjense que el día de hoy hay un tema que nosotros queremos compartir. No sin antes enviarles un saludo a nuestros hermanos que nos escuchan desde El Salvador, nos escuchan de Alemania, Jalisco, Tlajomulco, Nicaragua, Venezuela, el Cauca, Colombia. Hay muchos lugares donde nuestros hermanos nos escuchan y llega esta bendita señal de internet a muchos lugares del mundo y es la ventaja, ¿verdad?, de estas redes sociales donde podemos conectarnos con otros hermanos que están en diferentes lugares. Bueno, pues gracias a todos los seguidores, gracias por permanecer todavía en este canal. Estamos iniciando un año nuevo, 2025, para gloria de Dios, que el Señor nos permite vida. Estamos a 2 de enero y pues bueno, el día que se graba este contenido. Hermanos, a mí me gustaría hacer este contenido o la finalidad de hacer este contenido del día de hoy, que yo creo que va a ser un contenido como de 2 o 3 partes, porque la verdad que es un poquito extenso el tema y ahorita les voy a decir por qué les estoy haciendo este contenido. Es extenso el tema, pero bien vale la pena escucharlo y desmenuzarlo, escudriñar, como dice San Pablo, disciérnalo todo, quedándose solo con lo bueno. Eso nos dice la Sagrada Escritura. Y bueno, el día de hoy a mí me gustaría hablarles un poco más a profundidad qué es la comunión de los santos. ¿Qué es la comunión de los santos? ¿Por qué les quiero hacer este tema un poco más explícito y desmenuzado? Porque ha habido como alguna controversia o alguna confusión cuando algún hermano de esta comunidad nos comparte que ha recibido el beneficio de Dios. Fíjense lo que estoy diciendo, el beneficio de Dios por intercesión de la iglesia purgante, ¿verdad?
No estoy diciendo que las almas del purgatorio hagan milagros, eso no estoy diciendo, ojo con eso, porque luego no faltan los haters, no falta la gente que todo tergiversa, no falta el negro en el arroz, no falta la persona que está como fariseo, nada más viendo dónde te equivocas, para tirarte la piedra, ¿no? Para estar como ahí como patrullando, ¿no? Entonces, a veces somos muy dados a eso, no tomamos la esencia del mensaje, no discernimos, sino que estamos todo el tiempo como cuchillito de palo, viendo dónde se equivoca fulano, perengano, para estar como marcando. Y no, o sea, aprendamos a leer, a estudiar un poco y a discernir, ¿verdad? Entonces, miren, yo les quiero hablar de la comunión de los santos porque aquí vamos a entender el meollo de por qué las almas del purgatorio sí pueden interceder por nosotros. Aquí la pregunta es, ¿las almas del purgatorio pueden o no pueden interceder por nosotros? ¿Verdad? Escríbenos en comentarios con un argumento sólido. Yo siempre digo, el argumento es el magisterio de la iglesia y la palabra de Dios, obviamente. Pero si vas a escribir en comentarios, escribe un argumento sólido, ¿verdad? El por qué sí o el por qué no, las almas del purgatorio pueden rezar por ti, rezar por mí, ¿ok? Porque cuando las almas del purgatorio rezan por nosotros, ¿a eso cómo se le llama? Pues interceder, obviamente, ¿no? Hay sinónimos. Aquí entre nosotros, cuando estamos en la tierra y tenemos una necesidad, pues no me digan que no. ¿A poco no le han dicho a fulanito de tal, perenganito de tal, oye, reza por mí, te pido un Padre Nuestro y una oración, o un Ave María porque estoy pasando una situación dura, difícil, una enfermedad X, etcétera? Y se lo pides a algún hermano de comunidad, a alguien de tu familia, etcétera. Y las personas que lo hacen, que si rezan e interceden, pues obviamente están efectuando la intercesión por alguien más. Entonces, la intercesión se puede hacer dentro del mismo cuerpo místico de Cristo. Si tú eres católico practicante, sabrás que el cuerpo de Cristo está conformado por 3 iglesias. El cuerpo militante, que somos nosotros, los que estamos, lo dije mal, no es cuerpo militante, es iglesia militante, que estamos aquí en la tierra, iglesia purgante, los difuntos que están en el purgatorio, y iglesia triunfante, los que ya están en el cielo, los santos, ¿no? Los que ya llegaron al cielo a través de la purificación, a través del martirio, etcétera, pero que están en el cielo. ¿Sí me explico? Bueno, esas 3 iglesias formamos un solo cuerpo místico de Cristo, uno solo, donde Cristo es la cabeza. Entonces, todos estamos unidos, somos un solo cuerpo místico. Y a mí me llama mucho la atención que hay personas que pues bueno, hasta se enojan, ¿no? Y hasta como que pelean y entran en contienda. No, las almas del purgatorio no pueden hacer nada, no pueden rezar por nosotros. Yo he escuchado gente que dicen, a las almas del purgatorio no les pidan nada porque al contrario hay que rezar, etc. Estoy de acuerdo que la finalidad no es pedirles, ¿no? Nuestra obligación y nuestro primer objetivo debe de ser rezar por ellos y ayudarles a liberarse más pronto del purgatorio. Estoy de acuerdo. Pero fíjense, voy a hacer un paréntesis. Si tú aquí en la tierra estás pasando una situación muy dura, de mucha necesidad, estés enfermo, estés con una situación extrema, X o Y de lo que sea, obviamente no solamente vas a echar mano de los que están en el cielo, de tu santo de devoción, de la Virgen María, etcétera, de la intercesión de los santos, sino que también puedes echar mano de los que están en la tierra y de los que están en el purgatorio. ¿Sí me explico? O sea, podemos pedir que oren por la situación que estamos viviendo para que, si es la voluntad de Dios, nos conceda
lo que más convenga a nuestras almas, lo que más convenga a la salvación del alma. A veces Dios concede las cosas cuando ve que eso no va a afectar la salvación de tu alma. Pero cuando Dios ve que algo que tú estás pidiendo, aunque lo estés necesitando, pueda afectar tu salvación, no te lo va a conceder. Por más misas que pagues en favor de las almas o no sé, X o Y, que no se malinterprete lo que estoy diciendo. Dios concede cuando Él ve que eso nos va a hacer crecer espiritualmente, que nos va a traer más virtud, que nos va a llevar a la santidad, que va a fortalecer nuestra fe, que nos va a hacer más asiduos a la oración, que nos va a acercar, sobre todo cuando ve que se le da gloria a Él, cuando el Señor ve que un testimonio lo va a glorificar y el Señor va a sacar infinidad de frutos de ese testimonio. Obviamente Dios lo concede porque va a haber miles de conversiones, va a haber, etcétera, muchos frutos y efectos espirituales como consecuencia. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, ¿por qué hago todo este preámbulo? Pues para que vayamos comprendiendo un poco más el contexto de lo que les quiero compartir el día de hoy. Veamos, ¿qué es la comunión de los santos? Este tema nosotros ya lo hemos compartido incluso en las noches en vivo con Radio María. El podcast, bueno, es un programa que llevamos casi 8 años para gloria de Dios en Radio María todos los últimos sábados, cuartos y quintos sábados de mes, cuando llega a haber quinto sábado de mes en Radio María México, que ahí por ahí nos pueden sintonizar con el sufragio por las almas del purgatorio. Pues ese espacio lo usamos para evangelizar. Bueno, fue la Virgen María quien nos llamó a ocupar ese espacio. Quiero que ustedes lo sepan, que nosotros no jamás lo hemos buscado. Fue Dios quien nos puso ahí a trabajar en la viña del Señor. Y desde hace ya casi 8 años, para su gloria, estamos en Radio María México. Y este tema lo hemos tocado N de cantidad de veces para evangelizar sobre un tema que creo yo es medular en la vida de un cristiano católico. Bien, vamos a ver qué nos dice la Iglesia, hermanos, porque miren, a veces nosotros, pues por nuestra falta de conocimiento, nuestra falta de formación, nuestra falta de evangelización, etcétera, somos más dados a decir, no, es que el padre fulano de tal dice y el padre perengano de tal dice, y entonces andamos como buscando como un líder de opinión, que no está mal buscar opiniones de gente pues referente, de gente sabia, etcétera. No es que sea malo, ¿sí me explico? Pero lo primordial para un cristiano católico debería de ser nuestra referencia principal, y nuestra brújula principal debería de ser el catecismo de la Iglesia Católica, el magisterio y lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué nos dice el magisterio? ¿Qué nos dice la patrística? No estarnos siempre dejando llevar por opiniones de terceros, no. Primero, ¿qué nos dice la Iglesia? Vamos a ver qué nos dice la Iglesia Católica referente a qué es la comunión de los santos. Iglesia militante, purgante y triunfante, un solo cuerpo místico de Cristo, y Cristo la cabeza. La comunión de los santos es precisamente la Iglesia, los bautizados, quienes profesan la fe cristiana. El Catecismo de la Iglesia Católica menciona que en el numeral 956, la intercesión de los santos, por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la Iglesia en la santidad. No dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Su solicitud fraterna ayuda, pues, mucho a nuestra debilidad.
No lloréis, os seré más útil después de mi muerte y os ayudaré más eficazmente que durante mi vida. Santo Domingo Moribundo a sus frailes. Bueno, la comunión de los santos es uno de los dogmas de la Iglesia, es el medio más poderoso, fíjense aquí, yo voy a recalcar, más poderoso para alcanzar las gracias y el bien de las almas, señalando ante todo la participación común de todos los miembros de la Iglesia en las cosas santas. Aquí yo quiero recalcar eso. La participación común de todos los miembros de la Iglesia en las cosas santas. ¿Ok? Aquí la participación común, o sea, aquí dice de todos, aquí no dice solamente los que están en el cielo, que es la iglesia purgante, no, aquí dice de todos los miembros de la iglesia en las cosas santas. Ya vimos que todos los miembros somos militantes, purgantes y triunfantes. Los fieles se alimentan con el cuerpo y la sangre de Cristo para crecer en la comunión con el Espíritu Santo y comunicarla al mundo. Catecismo de la Iglesia Católica 948. Muy bien. Así como el cuerpo es uno todo, teniendo muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, aunque muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. El cuerpo no consiste en un solo miembro, sino en muchos. Si el pie dijese, yo no soy la mano, por eso no soy del cuerpo, ¿acaso dejaría él de ser del cuerpo? Hay pues muchos miembros, pero un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no necesito de ti, ni la cabeza a los pies, no necesito de vosotros. Antes, al contrario, los miembros del cuerpo parecen los más débiles, no son los más necesarios. Perdón, aquí me resbalé. Son los más necesarios. Si un miembro sufre, todos los miembros padecen con él. Y si un miembro es glorificado, todos los otros se congratulan por él. Esto lo vemos en 1 Corintios 12, del 12 al 27. Ahora, vosotros sois del cuerpo de Cristo y cada uno de su parte es uno de sus miembros. Por lo tanto, la comunión de los santos no se aplica solamente a los cristianos que habitan en la vida terrena, sino que la iglesia purgante y triunfante también forman parte de dicha unión. El numeral del Catecismo de la Iglesia Católica 947 nos dice: como todos los creyentes forman un solo cuerpo, el bien de los unos se comunica a los otros. Es pues necesario creer que existe una comunión de bienes en la iglesia, pero el miembro más importante es Cristo, ya que Él es la cabeza. Así, el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros y esta comunicación se hace por los sacramentos de la iglesia. Como esta iglesia está gobernada por un solo y mismo espíritu, todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un fondo común. Catecismo Romano 1, 10, 24. Al ser miembros de una misma iglesia, todos los bautizados mantienen una estrecha unión espiritual entre sí. Fíjense, aquí voy a hacer otro paréntesis, porque aquí dice, todos los bautizados mantienen una estrecha unión espiritual entre sí. A ver, los que están en el purgatorio están bautizados, los que están en el cielo están bautizados, y los de la tierra estamos bautizados, ¿ok? Bueno, me queda claro que hay mucha gente que no está bautizada dentro de la Iglesia Católica, pero ese no es el tema que ahorita nos atañe. Lo que yo quiero decir es
que como todos los bautizados somos un solo cuerpo místico de Cristo, mantenemos una estrecha unión. No podemos estar separados, jamás nos hemos separado. Ustedes díganme, ¿cuándo los fieles difuntos se han separado de nosotros? Jamás, jamás se han separado. Ellos siguen con nosotros en unión estrecha por el fondo espiritual de los bienes de Cristo, donde Él es la cabeza y lo comunica todo, porque yo ya se los leí aquí. Es un fondo común. ¿Sí me explico? Bueno, el numeral, fíjense, aquí viene como que la esencia de este mensaje. El numeral de la Iglesia Católica, del Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 958, dice la comunión con los difuntos. Ojo, la comunión con los difuntos, lo vuelvo a repetir, la comunión con los difuntos, lo dice el magisterio. No es opinión de alguien, no es que a alguien se le ocurrió, no es la opinión del referente fulano de tal, etcétera. No, olvídate de eso. Lo está diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica, la comunión con los difuntos. Dice, la Iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión, de todo el cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros tiempos del cristianismo, honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció sufragios por ellos, pues es una idea santa y piadosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados. Segunda de Macabeos 12:46. Aquí continúa el Lumen Gentium número 50. Nuestra oración por ellos puede, fíjense, nuestra oración por ellos puede, lo remarco, lo resalto con negritas en mayúsculas, puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. Su intercesión en nuestro favor. Aquí no dice que las ánimas estén haciendo milagros ni que sean milagreras. No, está diciendo, puede hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. Que quede claro, no tergiversen, por favor, lo que escuchan en este canal. No tergiversen lo que dice el magisterio de la Iglesia Católica. Aquí no estamos diciendo que las ánimas son milagreras. No estamos diciendo que las ánimas hicieron X o Y milagro. No, estamos diciendo que ellas interceden en nuestro favor por esa común unión estrecha del cuerpo místico de Cristo, que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. A ver, el cuerpo, ¿cómo va a estar separado de la cabeza? No se puede, jamás. Si un cuerpo está separado de la cabeza, se muere. No hay unión. Donde Cristo es la vid, nosotros somos los sarmientos. Si un sarmiento se corta de la vid, inmediatamente se seca, se muere. Espero que haya quedado un poco claro de lo que dice el numeral 958 del Catecismo de la Iglesia Católica. Por favor, remárquenlo, repásenlo, el numeral 958, sobre todo lo que dice al final. Nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. Fíjense, es como un dar y dar, o sea, dar, recibir, dar, recibir. ¿A qué me refiero? Si yo soy una persona asidua a orar por las almas del purgatorio, ofrezco misas por las almas del purgatorio constantemente, ofrezco mis comuniones, ofrezco toda obra satisfactoria, obra de piedad, ofrezco el día, los quehaceres, el trabajo, el sufrimiento, etcétera. Ustedes ya saben todo lo que pueden ofrecer por los difuntos. Si yo soy una persona así de devota en rezar por ellos, soy bienhechora de las almas del purgatorio, ¿ustedes creen? Y es puro sentido común, aquí es pura lógica, no necesita de ciencia. ¿Ustedes creen que ellos, siendo parte del cuerpo místico de Cristo, ellos,
ya están salvados, estando salvados, son parte del cuerpo místico de Cristo, jamás se han separado de la cabeza que es Cristo, jamás se han separado de nosotros. Ellos siguen en esa comunión espiritual, común unión. ¿Ustedes creen que ellos van a ser ingratos de no corresponder nuestra ayuda, nuestros sufragios, nuestras oraciones? Seguramente a lo mejor tú ni te darás cuenta, pero tal vez con tu oración constante habrás enviado una que otra alma del purgatorio al cielo. O sea, el sufragio es el ticket al cielo, ¿sí me explico? Bueno, ¿ustedes creen que muchas de esas almas que tal vez estén en el cielo gracias a tu oración, gracias a tu sufragio, gracias a tu intercesión, ¿ustedes creen que ellas van a ser desagradecidas? ¿Que ellas van a ser ingratas? ¿Que ellas no van a corresponder a ese amor que viene de Cristo, a ese amor que es de la unión de la iglesia, de la común unión de la iglesia? Pues por supuesto que sí. O sea, es pura lógica y sentido común. Las almas del purgatorio no pueden orar por sí mismas. Por ellas no pueden hacer nada, porque en el momento de la muerte, con la muerte cesó el tiempo meritorio, o sea, el tiempo de merecer. Ya no pueden merecer nada porque llegó la muerte. Pero sí pueden rezar por ti, ¿sí me explico? O sea, sí pueden hacer mucho por ti. ¿En qué aspecto? Que todo lo que tú haces por ellas, obviamente ellas van a estar hablándole continuamente a Dios de ti. ¿Y Dios las escucha o no las escucha? Pues claro que las escucha, por supuesto que las oye. De ahí a que Dios aplique lo que se está pidiendo, bueno, ya es diferente, ¿no? Es lo que les decía en el inicio. Si Dios ve que es para bien de tu alma, el beneficio de muchas almas, su glorificación de Él, bueno, pues te lo concederá. Y si no lo concede es porque sabe que también es lo que más te conviene. ¿Sí me explico? Bueno, eso es en cuanto a ese numeral. El numeral 962 dice: creemos en la comunión de todos los fieles cristianos, es decir, de los que peregrinan en la tierra, de los que se purifican después de muertos y de los que gozan de la bienaventuranza celeste, y que todo se une en una sola iglesia. Y creemos igualmente que en esta comunión está a nuestra disposición el amor misericordioso de Dios y de sus santos, que siempre ofrecen oídos atentos a nuestras oraciones. Y continúa el Catecismo de la Iglesia Católica, la Lumen Gentium número 7 manifiesta que en ese cuerpo la vida de Cristo se comunica a los creyentes, quienes están unidos a Cristo paciente y glorioso por los sacramentos, de un modo arcano, pero real. Por el bautismo, en efecto, nos configuramos en Cristo, porque también todos nosotros hemos sido bautizados en un solo espíritu. 1 Corintios 12:13. Ya que en este sagrado rito se representa y realiza el consorcio con la muerte y resurrección de Cristo. Con él fuimos sepultados por el bautismo para participar de su muerte, mas si hemos sido injertados en él por semejanza de su muerte, también lo seremos por su resurrección. Romanos 6, 4, 5. Participando realmente del cuerpo del Señor en la fracción del pan eucarístico, somos elevados a una comunión con Él y entre nosotros, porque el pan es uno, somos muchos, un solo cuerpo, pues todos participamos de ese único pan. Así todos nosotros nos convertimos en miembros de ese cuerpo y cada uno es miembro del otro. Fíjense cómo aquí el Señor nos dice: porque el pan es uno, somos muchos, un solo cuerpo, pues todos participamos de ese único pan. Y aquí me llama la atención otro fragmento que dice:
participando realmente del cuerpo del Señor en la fracción del pan eucarístico. Somos elevados a una comunión con Él y entre nosotros. Por la comunión del pan eucarístico somos elevados a una común unión entre Él y nosotros. O sea, no hay separación por el sacramento de la Santa Eucaristía, por el cuerpo y su sangre que comulgamos, los de la tierra y que reciben los efectos, los del purgatorio, los que están en el cielo, que ya están salvados, que están, obviamente, son santos porque están en el cielo. Acuérdense que en el cielo no puede entrar nada manchado, solo entra el que es santo. Bueno, pues los tres hemos comulgado un solo cuerpo eucarístico que es Cristo. Entonces, ¿cómo puede estar ese cuerpo, ese pan eucarístico dividido? No puede, no lo está. Entonces recibimos entre nosotros, de unos con otros, pues los bienes espirituales. En conclusión, la comunión de los santos indica la unión y participación de todos los miembros de la Iglesia en la fe, los sacramentos, dones espirituales, carismas y la Eucaristía, convirtiéndonos en uno solo con Cristo. Y fíjense aquí otro pedacito que les quiero compartir en cuanto a la comunión de los santos. Bueno, en este caso, sobre todo la comunión con los difuntos. Dice, de igual manera, las almas también interceden por nosotros. El arrepentimiento que el alma tiene por sus culpas la empuja a rezar por sus seres queridos de la tierra. Ella mantiene con los suyos relaciones de conocimiento. Los que nos han dejado y que lloramos no nos han abandonado. Siendo ahora inmateriales, no están sometidos a lugares o distancia. Nos son cercanos, nos reconocen y nos acompañan con un amor siempre más puro y nos circundan con solícita atención. Esto lo dijo el padre Dunildo Rutolo en 1982. Esto que yo les estoy diciendo es del padre Dunildo Rutolo. Lo vuelvo a leer. De igual manera, las almas también interceden por nosotros. El arrepentimiento que el alma tiene por sus culpas la empuja a rezar por sus seres queridos de la tierra. O sea, obviamente, ellas ya tuvieron un conocimiento de Dios, no en plenitud, pero en el momento del juicio vislumbraron a Dios y tienen una iluminación de conciencia en plenitud, en el aspecto de que ya saben lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le agrada en plenitud, saben lo que las llevó al purgatorio. Entonces eso las empuja a rezar por sus seres queridos de la tierra. Dice, ellas mantienen con los suyos relaciones de conocimiento. Quiere decir, saben de nuestra situación, saben si un familiar está en camino de condenación, si está en pecado mortal, saben si están pasando una situación dura, saben si están lejos de Dios. A ver, en el libro de María Sima dice que las almas del purgatorio, pues, pero los que están, por ejemplo, en sus exequias, en los funerales, esas almas de los difuntos saben quién va a rezar por ellas verdaderamente y quién no. Ustedes saben que en un funeral, pues mucha gente lamentablemente lo toma como algo social, ¿no? Ya ni siquiera van a rezar por el difunto. Bueno, los difuntos tienen el conocimiento, saben quién va a rezar por él y quién no. ¿Sí me explico? Bueno, pues aquí nos dice el padre Dunildo Rutolo que ellas mantienen con los suyos relaciones de conocimiento. O sea, ellas pueden saber cuando sus familiares van por buen camino o no van por buen camino. Y obviamente pues ellas rezan todo el tiempo para que ellos vayan por buen camino hacia Dios. Los que nos han dejado y que lloramos no nos han abandonado. Siendo ahora inmateriales, no están sometidos a lugares o distancias. Nos son cercanos, son clarividentes, nos reconocen y nos acompañan con un amor siempre más puro y nos circundisan con solícita atención. ¿Qué quiere decir? Que obviamente van a estar pendientes con su oración de nosotros en cualquier momento que lo estemos necesitando. Esto quiere decir que nos apoyan siempre con su intercesión.